Gracia y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban cordial abrazo de parte del Ministerio de la Palabra. Hoy continuamos con la enseñanza que se encuentra en Miqueas 6:8. La otra vez analizábamos a través de dos secciones lo que era la humillarse ante nuestro Señor. Hoy vamos a ver la parte de lo que es hacer justicia. Primero nos encomendamos al Padre a través de su Hijo por medio del Espíritu para que Él venga, su rúa baje hacia nosotros y realmente sea su palabra la que llegue a nuestras vidas. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos honor, gloria y honra a través de tu amado Hijo y te damos gracias por esa porción de tu palabra que permites compartir, este maná que baja del cielo, que nos viene a edificar, que nos viene a llenar, que nos viene a formar, Señor, de acuerdo a lo que tu designio está sobre nosotros para que tu propósito se cumpla. Nosotros obedecemos, nos hacemos obedecedores y oidores de tu palabra para que tú crezcas en nosotros, que esa semilla de tu palabra cale en tierra fértil. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre. Amén. Como veíamos en Miqueas 6:8, la palabra nos indica: hombre, Dios te ha indicado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora bien, ya nosotros aprendimos que era la parte de humillarse. Entendemos que humillarnos ante nuestro Señor es abrir esa puerta que nos lleva precisamente a su presencia. Es esa puerta por la cual nosotros podemos ingresar ante Él para darle nuestras solicitudes, nuestras necesidades. Pero ahora, la segunda parte tiene que ver con respecto a hacer justicia. Entonces esto nos lleva a que nos cuestionemos o preguntemos algo. ¿Hacemos lo justo ante nuestros hermanos? Porque si nosotros estamos aprendiendo de nuestro Dios, nosotros tenemos que poner en práctica lo que aprendemos de Él. ¿Y con quién es que nosotros practicamos o con quién nosotros ejecutamos lo que hemos aprendido de Dios? Es con nuestro hermano. Por eso, en los mandamientos de la ley dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas con todo lo que tú tengas. Y el segundo mandamiento, que no es menos importante, dice: amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese amar a tu prójimo es ejecutar en nuestro prójimo lo que nuestro Dios nos ha enseñado. Hoy, para llegar a ser buenos, ya aprendimos lo que es humillarnos, para estar atentos a las siguientes dos enseñanzas. Porque si nosotros no nos humillamos, hemos dejado algo en nuestra vida que nos impide avanzar. Y eso que nos impide avanzar, no podemos nosotros ejecutarlo de acuerdo como Dios quiere. ¿Cómo va a ser un hombre justo si no se humilla, si es prepotente, si es arrogante? ¿Cómo un hombre va a llegar a amar la misericordia si no es justo? Entonces, en este caminar, en este andar, aprendiendo de Él, es que nosotros vamos a comenzar a intentar seguir el camino trazado por Jesucristo. Marcos 10:18 nos dice: y Jesús le dijo: ¿por qué llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, vea la sentencia, nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Esta sentencia de Jesucristo lo que nos lleva a nosotros es a una reflexión, no de que nosotros no podemos llegar a ser buenos, sino que en este mundo, en este momento, en esta circunstancia, nosotros no nos podemos calificar ni catalogar como buenos, porque en algún momento de nuestra vida flaqueamos en que somos prepotentes, somos arrogantes, no queremos humillarnos ni obedecer lo que Dios nos dice, no queremos ser justos, impartimos injusticia ante nuestros hermanos. ¿Y qué vamos a hablar de la misericordia? Entonces, cuando Jesús habla de esto, nos lleva a el conocimiento de tratar de entender qué es justicia. Pero entendamos la parte que nos habla el Padre en su palabra. Dice: hacer justicia. En este punto, hacer nos está llevando a una acción de creación. Porque usted no puede decir: voy a queque. Si usted quiere hacer o cocinar un queque, usted dice: voy a hacer un queque. Usted le está inyectando acción a su deseo
de hacer algo, de crear algo. Entonces, hacer la justicia es crear, es motivar nuestro ser, es accionarlo bajo todas las directrices que Dios nos manda a nosotros para que nosotros produzcamos con trabajo aquello que debemos ejecutar, que en este caso es la justicia. El diccionario lo define como el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces, obrar justicia, vamos a ver nosotros que es como realizar o dar un pago de acuerdo a un comportamiento establecido, a un comportamiento hecho. Nosotros podemos ser justos, tanto al llegar al final del camino de esta enseñanza, vamos a entender que podemos llegar a ser justos obrando justicia o tal vez obrando injusticia. Lo que usted tal vez pueda llegar a catalogar como injusticia, vamos a entender nosotros que realmente es justicia. Lo que pasa es que es la forma en cómo se va a pagar eso en que el hombre ha realizado su vida, sus actos, sus hechos. La Biblia lo establece como equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación como verdad. Eso es lo que la Biblia cataloga lo que es la justicia. Entonces, si hay equidad e integridad, hay juicio, hay rectitud. No puede ir una sin la otra. El diccionario hebreo lo cataloga como lo correcto, lo recto, equidad, piedad. Son vocablos que se refieren tanto a la norma recta como a la acción ordenada y justa. Una acción de justicia conlleva a una consecución de actos correctos, a una consecución de actos ordenados. O sea, no podemos obrar justicia donde hay desorden, y entendamos desorden donde no hay obras hechas realmente con claridad de lo que se está haciendo. Para iniciar vamos a indicar que la justicia es un atributo de Dios. Así como Dios es amor, así Dios es justicia. No podemos nosotros decir, y esto es importante comenzar a entenderlo, no podemos decir que de Dios sale la justicia, sino tenemos que decir, la justicia es Dios, la justicia viene de Dios, Él es justicia. Porque si no es un atributo, sino un calificativo, entonces nosotros podemos fácilmente desvirtuar lo que la palabra de Dios nos dice a través de su enseñanza, de lo que realmente aplica, lo que es ser justo. Y como atributo de Dios debemos entonces entender qué nos dice la palabra sobre lo que Dios nos enseña, que es justicia. O sea, cómo define Dios la justicia, no cómo la define el hombre, sino cómo la define Dios. No, me voy a volver un toquecito a la parte donde el diccionario indica, dice principio moral que inclina a obrar y juzgar. Ve, se inclina a, no tiene realmente una verdad establecida en lo que debe ser, sino es una inclinación. ¿Por qué? Porque él depende a la obra moral de cada una de las regiones donde gracias. En cada una de las regiones o zonas geográficas donde se viva este tipo de moral. Porque lo que es moral para una cultura de Occidente no es para una cultura de Oriente y viceversa. Entonces, aquí la palabra moral se ajusta de acuerdo al conjunto de creencias, al conjunto de costumbres de una determinada sociedad. Pero en cambio, en la Biblia, Dios establece muy claramente, no hay inclinaciones, Él establece muy claramente lo que es justicia. Porque habla de equidad, integridad, rectitud, santidad, verdad. O sea, es totalmente como es nuestro Señor. Es uno, es completo. No hay divagación, no hay segundas interpretaciones. La palabra juicio y justicia son indistinguibles en la aplicación en el Antiguo Testamento. En la misma palabra raíz, con algunas variaciones dependiendo de la expresión que se use, significa integridad o significa honradez.
Esto porque ustedes saben que en el idioma hebreo una palabra conlleva diferentes significados y en el contexto de la oración en que se use, entonces significará una cosa o significará otra. En esta parte, la palabra hebrea para justicia es tzedek y dependiendo la traducción es o integridad o es honradez. Decir que Dios es justo o que la justicia de Dios es un hecho, es decir que hay una integridad y una rectitud en Dios, porque vimos que Dios es justicia, no que la justicia es una de las partes de Dios. Veámoslo en el Salmo 89:14 para que lo veamos un poco más claro. La rectitud y la justicia, ¿ve? La rectitud, le estamos hablando de la forma en cómo se interpreta en el hebreo, y la justicia son el cimiento del trono, de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Entonces, el cimiento del trono de nuestro amado, que es la rectitud y la justicia. En el Salmo 97:2 dice: nubes oscuras lo rodean, la rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. Nuevamente el salmista aquí vuelve a interpretarnos a nosotros la palabra, en donde nos dice que el trono, el cimiento del trono de Dios es rectitud y es justicia. Decir que Dios es justo es decir que es equitativo, que es moralmente recto. Y esta parte equitativa es importante porque vamos a ver que hay igualdad en cuanto a la aplicación de la justicia de Dios. Veámoslo en Ezequiel 18:25. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra nos dice: sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escuchadme, pueblo de Israel. ¿Soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Porque el hombre, por su propia naturaleza, para ejecutar sus acciones en pecado, ¿qué es lo que hace? Se justifica. Y muchas veces nosotros entonces decimos, es que Dios no es justo, es que Dios no es correcto, es que Dios no es equitativo. Simplemente póngase usted a pensar en la distribución de las riquezas. Usted ve gente con tal opulencia, con tal cantidad de bienes materiales, y al otro lado de la ciudad usted ve pobreza, ve injusticia social, no injusticia de Dios. Y entonces el hombre aquí dice, es que Dios no es justo. Pero ahora el Señor nos devuelve a nosotros. ¿Soy yo el injusto o son ustedes? En la Reina Valera dice, y vosotros decís, el camino del Señor no es recto. Oiga, el camino del Señor no es recto. Oíd ahora, casa de Israel. ¿Es mi camino el que no es recto? ¿No son vuestros caminos los que son torcidos? La expresión torcido o no hacer lo correcto es lo que aquí viene a determinarse como injusticia. Cuando no se hace lo correcto, cuando los caminos no son rectos, entonces deja de haber justicia y comienza a obrar injusticia. Y comenzamos nosotros a entender, comience a ubicarse en este contexto de la Escritura. ¿Quién es el que se aparta de la verdad? El hombre. Entonces, cuando nos apartamos de la verdad, ¿qué comenzamos a orar? ¿En qué? ¿En justicia o injusticia? Comenzamos a orar en injusticia. ¿Contra quién? ¿Contra nosotros? ¿Contra la sociedad? No, contra nuestro Creador, contra Dios. Es por eso importante entender cuando el Señor dice hacer justicia. Hombre, ¿quieres saber lo que es bueno? Hacer justicia, o sea, estar completamente encaminado en lo que es la dirección que el Señor nos ha dado. Justicia o iniquidad son la misma palabra para esta parte de la enseñanza en la Biblia. La persona inicua es moralmente no recta. Si algo no es recto, ¿cómo es? Torcido. Si algo está torcido, es injusto, no es justo. Moralmente no armónica, torcida en sí mismo. Entonces la injusticia y la iniquidad
vienen a ser lo contrario de lo que nuestro Señor nos ha dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Por nuestra propia naturaleza. Cuando Dios juzga a un hombre, vea qué importante, cuando Dios juzga a un hombre, trae justicia a ese hombre. Cuando lo juzga, trae justicia. Cuando lo juzga, Dios mismo es el que viene al hombre en su esencia propia. Él aplica justicia a la situación moral que la vida de ese hombre ha creado. Y si los caminos de ese hombre son como rectos, entonces ¿cómo cree que va a ser la justicia de Dios? La justicia va a ser recta, va a obrar a favor de ese hombre. Pero si los caminos de ese hombre han sido torcidos, ¿cómo cree que va a obrar la justicia de Dios? Va a obrar en pago a esos caminos torcidos de injusticia que el hombre ha tomado. Entonces